Entonces, trabajaste con Hunter Biden en un montón de negocios diferentes. ¿Cuáles fueron las habilidades específicas que aportó a los clientes? Bueno, al final del día, tenía una carrera en Washington, se graduó en la Facultad de Derecho de Yale y tenía una red muy grande en DC. Y trajo ese conocimiento y comprensión de DC. Y, en última instancia, la marca Biden. Es saber hacer. Así que, por lo que pude ver, no estaba haciendo trabajo legal. Correcto. No estaba en la oficina del abogado en Burisma, ¿verdad? No. No. Entonces, la red y la marca Biden suenan como el tipo de componente clave de lo que estaba trayendo. Absolutamente. Sí. Sí. ¿Crees que él hubiera estado en esos negocios, sin tener antecedentes comerciales, sin que su padre estuviera en un cargo en el gobierno? Es difícil especular en esos aspectos. Quiero decir, creo que cuando nos conocimos inicialmente y él habló sobre su negocio de asesoría, su negocio que necesitaba hacer la transición de cabildeo a asesoría y el interés en capital privado, parecía una red nueva e interesante para expandir nuestro negocio. Si podría haber estado en esa posición, es difícil para mí especular. Pero obviamente, la marca de Biden agrega mucho poder cuando tu papá es el vicepresidente. Con seguridad. Y hubo un tiempo, tal vez hace 10 años, cuando el capital privado, tal vez como hay ahora, era solo uno de esos términos que la gente descartaba: estoy en capital privado. Pero la mecánica, después de haberlo hecho, viniendo de un entorno empresarial, es un poco compleja. Absolutamente. Absolutamente. Sí. No, es un negocio. Requiere años de entrenamiento. Pero nuevamente, la idea inicial en torno al negocio es que iban a brindarle al gobierno información y una red adicional para recaudar capital y luego lidiar con los problemas regulatorios que podría tener a nivel corporativo. Bien. Asuntos reglamentarios. Exactamente. De acuerdo. Así que sí, más allá. Ese sería su espacio. Bien. Pero, ¿crees que tenía una comprensión sofisticada de la regulación? Creo que dirigió un equipo que tenía una comprensión sofisticada. De acuerdo. Porque viví en Washington mucho tiempo, rodeado de mucha regulación. También un área muy compleja. Absolutamente. Absolutamente. Y creo que tienes que ser un experto en conocer al tipo. Y él era el tipo que era experto en conocer al tipo. Era un experto en conocer al tipo. Bien. ¿Y quién era el tipo que conocía? Bueno, conocía a mucha gente. Pero obviamente, había algún familiar, ya sabes, su hermano, su padre, algunos de los hermanos de su padre. Conocía a mucha gente. Y obviamente, sé que estás señalando que el padre es la relación clave. Bueno, no. Solo estoy tratando de tener una idea de que Washington no es una ciudad de dinero. Bien. Ya sabes, la mayoría de la gente no tiene negocios en Washington. Y la mayoría de las personas no tienen habilidades comerciales que noté en los 30 años de vivir allí. Entonces, en realidad, el negocio de Washington es vender acceso. Eso es lo que me pareció a mí. Sí. No solo bajo ahí, sino que eso es quizá gente. Sí, no. Quiero decir, creo que ese es uno de los conceptos representales. Quiero decir, parece que cuando yo, ya sabes, entender un entorno regulatorio significa vender acceso al final del día. Así lo interpreto. Y creo que así es como la mayoría de la gente en Wall Street, lo admitan o no, lo interpretan. Sí. Así que tenemos un negocio complejo que se cruza con el gobierno. Necesitamos un tipo global. Bien. ¿Cómo hago para conseguirle una visa a un chico que necesita venir para un negocio? Llame a nuestro cabildero que conoce al tipo en DHS o solía trabajar en DHS o, ya sabe, en aduanas. La patrulla fronteriza o la gente de la embajada en el estado podrían ayudar. Entonces, hay elementos muy tácticos que son regulatorios, de cumplimiento y de gobernanza por los que hay que pasar. Y llegaste a conocer al tipo que trabajaba en la antigua agencia que ahora tiene la firma de cabildeo que puede volver a la agencia y, ya sabes, poner las cosas al frente de la fila. Entonces, la razón por la que pregunto esto es porque no es para darle un pase a los Biden, difícilmente, pero cuando la gente dice, bueno, hay algunas dudas sobre si Hunter estaba comerciando con el nombre de su padre. Si vives en Washington, ¿cómo? Ahí está toda la ciudad. Bien. Creo que sabes la respuesta a eso. Al final del día, tenía la mejor ventaja para hacer eso debido a dónde estaba. Y, ya sabes, pensamos que cuando iniciamos el negocio, era una gran oportunidad para nosotros. Así que lo entiendo. Y no eres el único que hizo eso. Bien. Había una gran cantidad de... Hunter Biden no es el único hijo de un famoso funcionario del gobierno que ha hecho esto, en absoluto. Pero me pregunto, ¿cómo? Cuando escuchas a la gente decir, bueno, es una especie de pregunta abierta. Bien. Soy por contra a Hunter Biden. ¿Cómo? Eso es bastante falso. No. Bien. Creo que al final. Así que cuando miras él. Hay personas que tal vez eran, ya sabes, hijos o parientes o cuñados de otros altos funcionarios. Pero creo que con lo que nos encontramos y con lo que se topó Hunter fue casi como un problema de Ícaro. Así que se puso un poco. Estaba demasiado cerca del sol. Era demasiado bueno para ser cierto. Y las conexiones eran demasiado estrechas y el escrutinio demasiado. Y terminó destruyendo, ya sabes, dejó una estela de mucha destrucción en los negocios durante varios años. Entonces, ¿cuántos? Se ha informado y usted ha dicho que hubo ocasiones en que Joe Biden llamaría con clientes presentes en un altavoz.
Bien. ¿Cuántas veces crees que pasó eso? Quiero decir, durante una sociedad de 10 años, yo. ¿Sabes? El número con el que voy es 20. Esa es probablemente la cantidad que registro. Mucho. Sí, mucho. Pero Joe Biden, que es en gran medida un producto de Washington, por supuesto, debe haber sabido que estaba llamando para una reunión de negocios que su hijo estaba teniendo. Quiero decir, debe haber entendido que eso era lo que vendía su hijo. Bueno, eso es. Quiero decir, es difícil para mí especular sobre eso. Pero ¿cómo? Supongo que mi pregunta, solo para ceñirme a los hechos, Joe Biden, entonces vicepresidente en funciones, sabía que había socios comerciales de Hunter en la sala. Sí, creo que definitivamente puedo decir que en cenas o reuniones particulares, él sabía que había socios comerciales y él, ya sabes, nosotros. O si yo estaba allí, también era un socio comercial. Así que creo, o sí, ya sabes, cualquiera de los otros colegas de DC. Oficina o nuevo. Oficina yo que están allí. Entonces, sí, a veces hubo, ya sabes, para ser, ya sabes, completamente claro en las llamadas. No sé si fue una llamada orquestada o no. Sin embargo, ciertamente fue poderoso, porque, ya sabes, si estás sentado con una persona de negocios extranjera y escuchas la voz del vicepresidente, eso es premio suficiente. Quiero decir, eso es algo bastante impactante para cualquier persona en el mundo. Se ha informado, y sé que es cierto, que Hunter y su hermano eran muy cercanos a su padre. Absolutamente. Lo cual creo que es genial. Tengo muchos niños. Estoy muy cerca de ellos. Hablo con ellos todos los días. Sí. Nunca los llamé al altavoz durante una reunión de negocios. Eso es raro. Tienes muchos hijos. Estás cerca de ellos. ¿Alguna vez llamas a tu padre por el altavoz durante las reuniones de negocios? ¿Llamo? Quiero decir, ¿qué es eso? ¿Un hombre adulto llamando a su padre por un teléfono con altavoz durante una reunión de negocios? Bien. Y para ser claros, a veces entraba la llamada y el orador continuaba. Así que es solo la presencia. Tienes que ser, quiero decir, ¿entiendes DC, verdad? Entonces, el poder de tener ese acceso y esa conversación, y no está en una conferencia telefónica programada, y es parte de su familia. Eso es como el pináculo del poder en DC. 100%. Supongo que estoy girando en contra de la mentira que escucho decir a la gente con seriedad. El congresista Goldman, por ejemplo, que en realidad no sabemos qué estaba pasando. En realidad, está recibiendo una llamada del vicepresidente y lo pone en altavoz. No es solo, hola papá, estoy en una reunión con algunos amigos. Bien. Me permite poner a mi padre, el vicepresidente, en altavoz. Sí. Sí. En la vista trasera, es un abuso de poder blando, diría yo. Es un abuso de poder blando. Interesante. Cuando conociste a Joe Biden. Joe Biden lo conocí por primera vez probablemente en la convención de 2000. Creo que fue en Los Ángeles y luego en Boston en 2004. Así que esas dos veces probablemente les di la mano mientras hacían una especie de círculos de poder alrededor de los palcos. Y luego, después de eso, cuando nuestra asociación comenzó en 2008, comenzó una conversación de 2009, fue cuando volví a encontrarme con Hunter y de hecho me senté y comí con él. Hablé sobre la transición del cabildeo a la asesoría estratégica y luego algo así tipo de coalescencia en torno a tener un fondo de capital privado que tendría este acceso y comprensión únicos de un entorno regulatorio en DC. De nuevo, lo tengo. Para ser claro. ¿Cuántas veces crees que conociste a Joe Biden durante el transcurso de tu relación con Hunter? ¿Cuántas veces? Debería quitarme esto de la cabeza ya que me lo han preguntado tantas veces. Probablemente lo mismo, 20. Así que tengo una última pregunta para ti y haremos una entrevista mucho más larga y obtendremos la historia completa. Pero encontramos esta carta, algo increíble. Es del 20 de enero de 2011, lo que creo que te sitúa entre los 30 y los 30 años. Bien, bien. Así que eres un hombre más joven. Esto es del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para usted personalmente y está personalizado aquí en la parte inferior. Devin Archer, Roseman Seneca Partners, esa fue su asociación con Hunter Biden en Georgetown. Querido Devin, me disculpo por no haber tenido la oportunidad de hablar contigo en el almuerzo de ayer. Estaba teniendo problemas para evitar recibir al presidente Hu Jintao, quien se postulaba China en ese momento. Espero tener la oportunidad de volver a verte pronto con Hunter. Espero que hayas disfrutado el almuerzo. Gracias por venir. Atentamente, Joseph R. Biden, Jr. PD escrito a mano, feliz de que estén juntos. Así que hay muchos niveles aquí, pero aquí está el vicepresidente de los Estados Unidos diciéndoles, un hombre de unos 30 años, que no es un funcionario del gobierno, lo siento, estaba ocupado con el tipo que dirige el país más grande del mundo. Prefiero hablar contigo y agradecerte. ¿Qué te estaba agradeciendo? Bueno, ya sabes. En primer lugar, es una carta preciosa, y era. Es bastante entusiasta.
Aunque es un poco raro, ¿verdad? Sí. Escuche, fue como el comienzo de nuestra asociación, y me estaba agradeciendo y agradeciendo. Hunter, creo, al final del día por traer esta idea de este negocio de asesoría estratégica regulatoria del gobierno al mundo del capital privado. Y creo que estaba entusiasmado con las perspectivas de Hunter, y solo me estaba agradeciendo. Creo que fue un buen gesto. Fue un bonito gesto, sin duda. Con seguridad. Es luz. Obtiene un 10 en la escala de etiqueta, pero es el vicepresidente de los Estados Unidos, y está hablando contigo sobre negocios en el extranjero y agradeciéndote por eso. Creo que, de nuevo, se remonta a mi punto anterior, y sí, creo que llegué al momento. Creo que me gané el premio gordo al encontrar el entorno regulatorio o una empresa que pueda navegar hasta la cima. Pero obviamente, como ha dicho el tiempo, estar demasiado cerca del sol termina quemándote. Con seguridad. Y te lo hizo. Absolutamente. Y sufriste mucho por ello. Y eso no es una crítica hacia ti. Creo que, como hombre de negocios, usas todas las ventajas. Estos no son negocios. Este es el vicepresidente de los Estados Unidos. No se le permite trabajar en negocios con gobiernos extranjeros mientras sea vicepresidente. No creo. No que yo sepa. Pero aquí está. Bien. Asombroso. Estaremos vuelta. Deneter, gracias. Gracias. Los más jóvenes dicen que las noticias están llenas de mentiras.